Pues muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Vamos a dar inicio formalmente en esta sesión cultural, para lo cual le solicito al doctor Gonzalo Vázquez Camacho, nuestro director médico general del Hospital Santa Margarita, haga la declaratoria de apertura de esta sesión. Muchas gracias, doctor Celso. Buenos días a todos. Les agradezco su asistencia y por respeto a todos, especialmente al invitado, al ingeniero Juan Jorge Hermosillo Villalobos, pues el tiempo, ¿no? El tiempo es valioso y más en estos días, ¿no? Por obvias razones. El Hospital Santa Margarita entonces está hoy celebrando esta reunión cultural, que es una reunión prácticamente que nos sirve de broche de oro para las sesiones de nuestra institución. Gracias al doctor Celso por la magnífica idea de invitar al ingeniero Juan Jorge Hermosillo Villalobos, quien nos expondrá y a quien el hospital, a través de sus direcciones administrativa y general y obviamente la dirección médica, le agradecemos su presencia y su participación. Y bueno, nuevamente agradecerle al doctor Celso esta organización que ahora está estrenando también la transmisión a través de Facebook y compartiendo también esta presentación en la red mexicana de radiotelescopios. Bueno, no me queda más que cederle la palabra al doctor Celso para que nos dé pues un resumen breve pero muy significativo del currículum del ingeniero. Gracias, Celso, también. Muchas gracias, doctor. Me voy a permitir compartir con ustedes un muy breve currículum de nuestro invitado de esta mañana. El ingeniero Juan Jorge Hermosillo Villalobos es ingeniero químico por parte del ITESO, una institución de gran prestigio aquí en la Perla de Occidente, maestro en ciencias por la Universidad de Guadalajara y doctor en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1981 ha sido profesor de diversas asignaturas en las áreas de ingeniería en el ITESO. En esa universidad inició la impartición de cursos de astronomía y diseñó y coordinó la construcción del Observatorio Astronómico. Actualmente imparte el curso de energías renovables. También en el ITESO ha desempeñado diversos cargos directivos, tanto en las áreas de ingeniería como a nivel institucional. Y actualmente es el procurador de los derechos universitarios en esa institución. Ingeniero Juan Jorge, bienvenido. Esta es su casa. Adelante. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Perfectamente bien. Gracias. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer la invitación del doctor Celso a participar en este tema, pues que coincide la fecha exactamente con algo que celebrar. O sea, tiene dimensiones de celebración aparte del tema propiamente que me pidió, ¿no? También quiero comentar y agradecer el dato curioso de que yo nací en el hospital que se llamaba de la Beata Margarita y ahora es Santa Margarita, así como mis hermanos. Entonces fue una especie de coincidencia ahí muy familiar. Antes de entrar en materia, yo quisiera comentar que este tema de la Estrella de Belén es uno de los diversos temas que se prestan para la conjunción de ciencia y fe. Es un tema muy difícil, es un tema abordar en serio la conjunción ciencia y fe, tiene sus propias dificultades
y no es lo que me encargaron. O sea, yo me voy a centrar en la estrella de Belén, pero tiene esta otra dimensión y, digamos, necesariamente. A este respecto nada más quiero comentar, en mi opinión, la fe no necesita de pruebas científicas. Cuando alguien para poder creer en algo, estoy hablando de temas religiosos, no de si la nicotina es adictiva o no, es que yo no creo que haga, no estoy hablando de eso, sino de los temas de la trascendencia. La fe no necesita pruebas científicas. Cuando la fe empieza a pedir pruebas de fenómenos físicos, quiere decir que no hay fe, es otra cosa. Y la ciencia dura, porque ahora se le llama ciencia pues, a muchas cosas, pero la ciencia dura no se basa en la fe. No es que necesariamente un científico duro no tenga fe, puede ser que de ahí tenga inspiración y tenga el sentido de su vida y otras cosas, pero el avance de la ciencia física, de la ciencia dura, por llamarla así, no se basa en la fe. Cuando una investigación luego pasa a temas de fe, pues quiere decir que es otra cosa, puede ser muy legítima, muy interesante, pero no es ciencia dura, ¿no? Entonces, es esto de que son como modos distintos de conocer, modos complementarios, porque la mente humana o la existencia humana pues tiene muchas dimensiones, no todo es solo la ciencia física. Entonces son modos de conocer complementarios que a mí me gusta mantener separados o integrar pues en la existencia humana y cómo va uno en la vida, pero no como métodos complementarios para entender el mundo o para descubrir algo cuando uno hace investigación. Y estaba preparando esto cuando me acordé de un libro que por ahí circuló cuando yo era niño, que se llama, porque todavía quizás se pueda conseguir en los libros de viejo, y la Biblia tenía razón, y alguna vez lo leí con interés, y lo que encontré fue pues un acomodo de argumentos para que ciertas evidencias arqueológicas coincidan con lo que dice la Biblia. O sea, no es un libro pues que resulte ser de ciencia, es una especie de libro que busca en cuestiones arqueológicas temas de la historia sagrada, como se suele llamar, que por supuesto la historia del pueblo hebreo tiene mucho que ver con, en cierta época, pues tal cual con la historia del cristianismo. Entonces, y la Biblia tenía razón, pues sí o no, más bien es como usted ahí planteado, no es una demostración seria científica. Bueno, dicho eso, déjenme ver si encuentro mi presentación. Sí, aquí está. La estrella de Belén, ¿ya la están viendo? Sí, perfectamente. Vamos a ver, entonces, lo que preparé pensando y después de esta pequeña introducción. Primero, la estrella de Belén como punto de partida tiene una única referencia y es el Evangelio de Mateo, particularmente el capítulo 2 y los versículos del 1 al 12. Los demás evangelios canónicos, es decir, los oficiales, no mencionan nada de la estrella ni de los magos. Solo, como ya dije, el de Mateo. Entonces ahí empezamos con una dificultad. Ahorita abundo en detalles de esto. Ninguna historia de la época, es decir, me refiero a historias o a narraciones externas a la Biblia, como los textos de Flavio Josefo o algún otro, que mencionara algún fenómeno
alrededor del año 1 o entre el -6 y el 6, que es por donde más o menos se estima el nacimiento de Jesús. Ninguna otra historia habla de un fenómeno en el cielo especial. Entonces, insisto, solo el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito alrededor del año 70. Aquí lo que quiero señalar o traer o recordar es que la vida de Jesús, que por supuesto hay quienes hasta dudan de su existencia, bueno, pues no estoy hablando con ellos, sino como personaje histórico, no contó con un, digamos, un escribano, un notario que fuera levantando su diario, su narración desde chiquito hasta conforme fue creciendo y luego ya apareció en la vida pública. No, los evangelios se escribieron en fechas muy posteriores con base en las narraciones que se conservaban. Y entonces este evangelio de Mateo es de alrededor del año 70. Esto es algo, digamos, muy entendible si nos desembarazamos de ciertas enseñanzas de nuestros profesores y profesoras del catecismo, que a veces le contaban a uno ciertas cosas, pues ya enriquecidas por su propia imaginación y fuera del tema histórico. Entonces, esto es algo como lo que sucede en cualquiera de nuestras familias, ¿no? Si nadie ha escrito lo que en mi familia recordamos de mis abuelos, pues, y ahorita me pongo a escribirlo, pues está siendo escrito muchos años después de que ocurrió y sin duda enriquecido con lo que se acuerdan también haber oído mis hermanos y quizá todavía pueda entrevistar a alguno de mis tíos y poner ahí un detalle. Total que la historia de mis abuelos o bisabuelos pues se escribiría decenas de años después de que ocurrió. Eso es lo que pasó con los evangelios. Aquí estamos hablando del de Mateo. Segundo, fue escrito para comunidades judío-cristianas, es decir, atiende un conjunto de conceptos para ser entendidos por ellos, no por otros. Es decir, no está dirigido a, vamos diciendo, a la cultura helénica, a los griegos ni a los persas, sino a los judío-cristianos. Entonces hay un conjunto de valores, de creencias, de antecedentes culturales para los cuales fue escrito este evangelio y tenía sentido. El evangelio de Mateo tiene un énfasis en el cumplimiento de profecías. En esto no los 4 evangelios son iguales. Quiero aclarar que no soy experto ni en Sagradas Escrituras ni en cosas de estas, pero bueno, sí es un tema que uno se va enterando poco a poco y que, bueno, para preparar el tema de hoy, vino al caso, ¿no? Es un evangelio en el que uno encuentra con cierta frecuencia esto de que tal cosa sucedió para que se cumpliera lo que habían dicho los profetas, como veremos alguno, pero es una frase que se repite frecuentemente y también tiene un énfasis en milagros como pruebas de autoridad. Los milagros en esa época, en la época de Jesús y muchos años posteriores, no eran como ahora, no se entendían como ahora, una especie de fenómenos que no se pueden explicar por la ciencia y que haya cierta evidencia de que ocurren. Esos son los milagros actualmente. Cada vez que se canoniza un santo, pues se piden pruebas de milagros que no se hayan podido explicar científicamente. Y por cierto, la mayoría de los milagros son de la índole médica, como probablemente sepan ustedes. Ahora, en la época de Jesús, los milagros pues, era un fenómeno, digamos, normal y no había ciencia, no había inquisidores científicos y entonces no pasaban por esa prueba de veracidad. Era otro
concepto. Entonces hay muchos milagros ahí en el Evangelio de Mateo y en otros, ya sabemos. Luego tenemos a los evangelios apócrifos, los que son como escépticos de toda la religión católica o del cristianismo, suelen argumentar que hay más evangelios que quedaron fuera por intereses de alguien. Pues esto se puede discutir, es decir, apócrifo, en primer lugar, quiero aclarar, tiene un significado en el contexto que quiere decir más bien esto, que están fuera, que están más allá, pero no tiene la connotación, la palabra no tiene la connotación de que sean falsos, o sea, o como está ahora de moda, así como, bueno, que impliquen ahí una chuecura o algo así, no es esa la connotación. Sencillamente quedaron fuera de los canónicos, de los oficiales, y ahorita vamos a ver por qué. En primer lugar, los apócrifos son escritos mucho después de los canónicos. Digamos, algo de lo que encontré y ahorita citaré es como de 100 años después del de Mateo. Entonces, pues si el de Mateo se puede prestar para cuestionar que se escribió muchos años después, ya dije por qué, pues porque Jesús no contó con un notario ahí que le fuera escribiendo su biografía en tiempo real. Bueno, pues los apócrifos todavía peor. Por ejemplo, hay uno que se conserva que se llama el Protoevangelio de Santiago, que habla de que una estrella muy brillante y de un resplandor tan grande que eclipsaba al resto de las estrellas, convirtiéndolas en invisibles. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que sí hay otro texto que habla de la posible estrella de Belén, pero digamos muy enriquecido, como una estrella muy brillante que brillaba tanto, pues peor que la luna llena, diríamos, o sea, opacaba todo lo demás, ¿no? Entonces, debido a su estilo, no se consideran fuentes originales los apócrifos, suelen exagerar mucho el contenido de los milagros o poner como esto que acabo de leer de un texto que sí se conserva, pero que a su vez tiene como referencia textos anteriores. Por eso, insisto en que la única referencia es el Evangelio de Mateo. Lo que yo observo de esa porción del capítulo 2 es que se puede distinguir en 3 momentos. Aquí le puse 2 momentos y un intermedio. El primer momento, lo voy a leer empezando por el versículo 1 del capítulo 2. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Entonces aquí hay como 2 puntos interesantes. Uno es que venían de Oriente. Y luego dice, porque hemos visto su estrella en el Oriente. Entonces aquí hay como 2 posibles interpretaciones. Permítanme hacer una nota, o sea, los que explican o estudian la Biblia, en algunas ocasiones toman literalmente como parte de la validez o del contenido más bien del texto, literalmente lo que dice. Lo que pasa es que en mi opinión está muy mediado por las traducciones, aunque todas las Biblias, y consulté varias, dicen quién la tradujo y en algunos aclara con vista a los textos originales, aunque originales pues depende del caso, pueden ser, muchas veces se toma como base los textos en griego, pero que a su vez los de griego son traducidos en alguna época pasada de versiones anteriores, ¿no? En otros idiomas. Entonces, aquí el punto es, ¿qué quiere decir hemos visto su estrella en el Oriente? O sea, ¿la vimos cuando estábamos nosotros allá en el Oriente? ¿O quiere decir que en el cielo se veía hacia el Oriente? Pues no sabemos, pero se suele tomar como vimos su estrella en el Oriente, como que viajaron
en una dirección, aquí puse un mapa, aquí está este puntito que dice Hierosolima, es Jerusalén, en latín, Jerusalén, y entonces quiero, como mencionar, hemos visto su estrella en el oriente. Si vienen de oriente, quiere decir que vienen de esta zona del lado derecho del mapa. Entonces, literalmente de Jerusalén, pues eso es Arabia. Pero resulta que a la derecha de Jerusalén en el mapa, tanto en esa época como en la actualidad, lo que tenemos es un desierto formidable, verdaderamente impresionante, como para pensar que hubieran venido por ahí, estando esta otra zona que está un poco más al norte de Mesopotamia, digamos, todos sabemos que Mesopotamia es una región entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, de un buen nivel de fertilidad, o sea, aunque es una zona pues desértica, tiene dos ríos que le proveían de agua dulce para el cultivo, y entonces aquí tenemos, por ejemplo, Babilonia. Entonces, ¿qué quiere decir que eran unos sabios de Oriente? Bueno, pues que pudieron haber venido, por supuesto, de Arabia, o de esta parte que dice aquí Arabia Pétrea, que esta es una provincia, digamos, posterior a la época de Jesús, pero digamos, era la tierra de los nabateos, que crearon una ciudad impresionante, Petra, por ejemplo. Entonces, los sabios de Oriente pudieron haber sido nabateos, pudieron haber sido árabes, mesopotamios, obviamente babilonios, asirios o persas, o de más allá. Pero también, fíjense cómo en el intermedio lo que tenemos es lo siguiente. Dije que eran como tres partes. La primera parte, déjenme devolverme un poco, decíamos yo, el primer momento, el intermedio y luego vendrá el segundo momento. En el intermedio dice, a partir del versículo 3, Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto, al oír a los magos presentarse ante Herodes. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, obviamente se reunieron y vieron lo que había que ver y decían, en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Recuerdan esto que es típico del Evangelio de Mateo, el unir cosas para que se cumplan las profecías. En Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta Miqueas, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña, etcétera, citando Mateo, una profecía del profeta Miqueas. Ahí está la referencia, por si la quieren ver. Entonces, aquí lo interesante es que digamos, hay cierto indicio de que ellos no veían la estrella, sino que como llegaron los magos con Herodes, Herodes reúne a su gente y les pregunta qué está pasando, qué debo interpretar de esto. Y entonces, yendo a las Sagradas Escrituras, no yendo a ver el cielo y la estrella, sino a las Sagradas Escrituras, le responden en Belén. Y entonces Herodes les dice, vayan a Belén, porque pues, sabemos que ahí es donde iba a nacer el Mesías, ¿no? Fíjense que aquí tengo este otro mapa donde aquí está Jerusalén, en el centro, y al sur está Belén. Entonces aquí hay dos cosas. Venían de Oriente y súbitamente en Jerusalén los mandan al sur, a Belén, que es muy cerca, digamos, en la actualidad. Antes era un pueblito aparte, pero en la actualidad, pues prácticamente Belén, lo pueden ver en el Google Earth y otras cosas, prácticamente es un suburbio de Jerusalén, digamos, es como cuando yo era niño, pues, Zapopan respecto de Guadalajara, o sea, era un pueblito cercano que ahora ya se integró, pero había que viajar, digamos, a Belén hacia el sur, ¿no? Así estaba escrito. No, más bien lo que quiero decir es que venían de Oriente, pero ahí los mandaban hacia el sur. Ahora, recordando lo que dije
sabiendo la geografía, me voy a volver un poco, pues en realidad era más factible, en vez de cruzar el desierto, que es muy duro, solo el del Sahara es peor que este desierto de Arabia, es muy probable que hayan venido, suponiendo que esto existió, por Mesopotamia y luego Siria, pues digamos una zona más transitable y más realista para viajar que cruzar de plano el desierto de Arabia, ¿no? Entonces, visto así, pues estos vendrían por el norte a Jerusalén y luego la estrella puede haber sido, es decir, tiene sentido que la misma estrella los siga guiando hacia el sur, a Belén, ¿sí? Si venían de acá, aunque fueran sabios de Oriente, que venían de Oriente, ya siguiendo la ruta, pues es otra cosa, ¿no? Entonces pasamos al siguiente momento del capítulo de Mateo. Después de esta entrevista con el rey Herodes, los magos se pusieron en camino y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa había un niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Aquí lo que quiero señalar es que algunas Biblias, tengo una que me traje, en esta segunda parte, que si se fijan y me toleran un poco el comentario más bien jocoso, iba delante de ellos y se detuvo en el lugar como si fuera un dron actual de los que tenemos, ¿no? O sea, cambia la estrella, por eso distingo yo el primer momento, esta estrella o este fenómeno que los guió desde Oriente hasta Jerusalén en particular, de este segundo momento en que salen de Jerusalén y los lleva exactamente a la casa donde estaba Jesús. Entonces, aquí me detengo en una de las traducciones que encontré. Ya ven que las Biblias suelen tener muchas anotaciones, a veces media página es de anotaciones, y aquí dice esta traducción que es se llama la Biblia de Jerusalén. Respecto de este segundo momento dice, el evangelista piensa manifiestamente en un astro milagroso del que es inútil buscar una explicación natural. O sea, lo que voy es que la misma Biblia, algunas de las Biblias, de esto hay varias versiones, pero esta que se llama la de Jerusalén, es una de las más comunes en nuestro medio. Ya en la nota de la propia Biblia, sugiere o pide al lector que no busque una explicación natural, pero se refiere a este segundo momento, no a lo anterior, ¿no? Entonces yo aquí digo, olvidémonos de este segundo momento que no hay modo de darle una explicación como este dron que dice, y aquí en esta casa busquen al rey que busca. Entonces, con estos elementos, cabe preguntarse por la naturaleza de la estrella de Belén. Primero, ¿será un mito, una parábola, una figura literaria para completar, como decíamos, el texto de Mateo y darle cierto sentido? Podría ser. Sí, me estoy poniendo en modo científico, o sea, queremos saber qué era, y esa estrella pudo haber sido un mito, digamos, o una redacción para transmitir una idea. Pues como lo hay en tantas obras literarias, ¿no? En la historia del Mío Cid o en el, ¿cómo se llama? En el Quijote. Podemos decir que los molinos de viento con los que se lanza el Quijote son falsos. Pues no son falsos, son parte de la creación de una obra para narrar una historia y sí poner sobre la mesa, en el caso de Cervantes con el Quijote, sí ponerse un enemigo que en el caso de los molinos de viento es la invasión de la cultura germánica sobre la española, ¿no? Los molinos no eran españoles y entonces el héroe de Cervantes se lanza contra
contra los molinos de viento. Entonces, algo parecido podría ser aquí, una parte literaria para darle consistencia a un texto. Segundo, ¿realmente será un fenómeno astronómico? Que es lo que pues ya llevamos un buen rato hablando y es lo que apenas me encargó Celso hablar. ¿Será un fenómeno astronómico? Veremos ahorita. O tercero, será un milagro. Si fuera un milagro en el sentido moderno del término, no hay nada que investigar. Milagros son milagros y no son temas de la ciencia, ¿no? O sea, yo descartaría eso en esta presentación. Posible origen como mito. Yo decía hace rato que el evangelio que nos ocupa, que es el de Mateo, tiene mucho esta preocupación por hacer consistente la historia de Jesús con las escrituras. Entonces, por ejemplo, aquí cito dos casos. En el libro de los Números dice, de Jacob nacerá una estrella y brotará de Israel un cetro que herirá a los caudillos de Moab, etcétera. O otro que me gusta más porque es un salmo, los cielos publican la gloria de Dios y el firmamento anuncia la grandeza de las obras de sus manos. Y así encuentra uno muy diversos textos que hablan de estrellas que tienen un contenido relacionado con el futuro Mesías, ¿no? Hay más textos, no muchísimos, pero sí hay más que se pueden relacionar con esto. Entonces, posiblemente, volviendo a esto que la parte que tiene que ver como un mito o como algo que complementa un texto, pues se puede quedar ahí y veremos al rato una posibilidad. Pasando a las hipótesis astronómicas, hay varias. Pudo haber sido, obviamente hablando de qué tipo de fenómenos tenemos en el cielo, una estrella fugaz, que para mi presentación pues la desecho completamente o la descarto completamente, porque no hay modo de darle seguimiento en absoluto a que haya sido una estrella fugaz. Segundo, pudo haber sido un cometa. Hablaremos brevemente sobre esto. Tercero, una estrella nueva. Esto de nova o supernova no existía en la época, pero digamos muy brevemente, para no entrar en astrofísica, pues la supernova es más brillante que la nova. Si se viera a la misma distancia, a veces se ven supernovas de otras galaxias, entonces, bueno, si está muy lejos no se ve tan brillante, pero digamos, es una estrella nueva, lo voy a decir en pocas palabras, una conjunción de planetas o un horóscopo real para Judea. Es lo que voy a seguir en adelante. O sea, en adelante sigo este guión para la plática, salvo en la estrella fugaz, que ya dije, esa no se puede darle seguimiento en lo más mínimo. Tan es posible como fenómeno astronómico que la revista que mucho tiempo fue de más circulación y más seria en el ámbito no de los astrónomos profesionales, sino de una especie de combinación entre profesionales y aficionados, la revista Sky and Telescope. Aquí les muestro cuántos artículos sobre el tema Estrella de Belén se publicaron entre 1941, que nació la revista, y el año 2000. No alcancé a completar esta gráfica para lo que hay después del 2000, pero sí encontré artículos más recientes, incluso uno relativamente reciente ya de esta década, que por cierto es un artículo que duda de todo y desecha todas las hipótesis astronómicas, pero el tema entre los astrónomos sigue presente, es lo que quiero decir. Aunque estamos hablando de 1 o 2 artículos por decenio, ¿verdad? No es una cosa así que cada año se publique algo nuevo. Para ubicar fenómenos astronómicos se necesita la fecha. Permítame tantito.
Y entonces hay diversos, no voy a entrar en detalles, pero diversos hechos que se pueden ligar con el nacimiento de Jesús para poder ubicar en qué época histórica posiblemente estemos hablando. Desde el reinado de Herodes, que terminó en el año 4 de nuestra actual cuenta de los años, 4 antes de Cristo. Recuerden que la fecha del nacimiento de Cristo se fijó muchos años, cientos de años después, porque esto de antes de Cristo y después de Cristo no existía en esa época. En el Imperio Romano se llevaba la cuenta del tiempo, de la cantidad de años de cada emperador. Entonces, hasta que el Dionisio el Pequeño, Dionysius Exiguus, dijo, no, pues vamos rehaciendo la cuenta desde el nacimiento de nuestro Señor, y fijó una fecha que pues no parece coincidir con todo lo que tenemos. Entonces, el reinado de Herodes, si es que fuera un dato histórico de que por esa fecha nació Jesús, pues Herodes murió 4 años antes de nuestra era. Para esto observen que del año 1 antes de Cristo se sigue el 1 después de Cristo. No hubo año 0. El 0 es un momento, no es un periodo como es un año entero, ¿no? En fin, hay diversos fenómenos. Quiero poner aquí sobre la mesa el censo de Quirino. Ya con este modo de contar los años, de Quirino, que otro evangelio, el de Lucas, habla de que José y María viajaron a Jerusalén o a Belén para registrarse porque había un censo de Quirino. Ese censo sabemos que fue en el año 6 después de Cristo. Entonces hay una cierta inconsistencia y hay mucha explicación de por qué, o si el censo de Quirino del que tenemos noticia no es el mismo al que se refiere Lucas. No voy a entrar en esos detalles, sino nada más a mencionar que hay un periodo de fechas para los cuales, si queremos hablar de un fenómeno astronómico, pues tenemos que tener como referencia una fecha, porque si no, pues definitivamente no hay de dónde agarrarnos para estudiar el fenómeno, ¿no? Entonces, empiezo por la hipótesis del cometa. Aquí les muestro un nacimiento, una postal, digamos, donde pueden ver aquí un cometa con un dibujo, un diseño, pues digamos completamente artístico, porque como veremos ahorita, sencillamente no se ve así un cometa, pero pues es muy típico verlo así. Por cierto, olvidé pedirles que si pueden tener su pantalla en un ambiente oscuro, sobre todo para ciertas fotos que mostraré enseguida. Aquí me encontré por ahí otro nacimiento, donde aquí está la estrella, con una cauda pues completamente vertical hacia abajo. Pues intenta ser un cometa, pero completamente ajeno a lo que se observa astronómicamente. Ahorita verán por qué. Este nacimiento que vi por ahí, además tiene la particularidad de tener al mismo tiempo el Sol y la Luna. Entonces, bueno, es un nacimiento muy curioso en lo lo puso un artista creativo, pero nada que ver con lo astronómico, ¿no? Y aquí les muestro un cometa que se vio en 2020, el Neowise. Por ahí en plena pandemia tuvimos digamos, el privilegio de verlo. Fíjense, esto que se ve aquí a la izquierda es el Cerro de Tequila. Nos fuimos rumbo a Tequila a observarlo. Y fíjense cómo se ve un cometa. Tiene ciertas características que se prestan como mandado a hacer para esto de la estrella de Belén. O sea, como que indica una dirección. Si lo están viendo en un ambiente más o menos oscuro, aquí está. Y otro que se vio hace exactamente un año, en diciembre de 2021, y aunque esta foto la tomé creo que
el 1 o 2 de enero ya del presente año. Vean cómo es una especie de flecha que indica efectivamente como algo que está por acá. Aquí este es un pueblo X, un lugar, pero como que tiende a indicar, y además se va moviendo de un día para otro. Entonces, pues se presta para entenderlo, como veremos, como que la estrella de Belén pudo haber sido un cometa, ¿no? El caso que creo yo que es el más conocido, o que se considera más clásico de una representación artística de la adoración de los magos con un cometa, es esta que se encuentra en la capilla de los Scrovegni en Padua, y fue pintada en 1305 por Giotto. Incluso, pues hace algunos años hubo una sonda espacial de la NASA una sonda, la que se mandó al cometa Halley, que se llamó Giotto por esta misma razón. Aquí pueden ver en la parte alta algo que se parece a estas figuras que mostré, en el sentido que hay una cierta indicación muy diferente a estas otras que yo decía, pues estos no son producto de un artista que haya visto un cometa, mientras que esta de Giotto sí, efectivamente, y resulta que se sabe que Giotto no observó en el sentido astronómico, sino que en su época, en 1301, hubo una aparición del cometa Halley, probablemente suficientemente brillante o visible como para inspirar la leyenda de que eso fuera precisamente la estrella de Belén. Entonces, la hipótesis del cometa es de origen desconocido, no sabemos cuándo sería la primera vez que se pensó que era un cometa. Hay cometas cada cierto tiempo, no hay una frecuencia fija, pero pues hay muchos cometas. Yo les acabo de mostrar dos recientes, ¿no? Obviamente hemos visto muchos más. Esto que haya sido un cometa es una interpretación clásica de la Edad Media. Los cometas no eran considerados indicadores de nacimiento de reyes, esto lo quiero indicar, digamos ya como parte de las creencias o de la misma astrología. No hay nada que indique eso, y más bien eran considerados indicadores de tragedias, guerras y otras cosas, como veremos ahorita algunos. Es un evento accidental, no predecible, y por lo tanto, pues muy difícil de que los sabios de Oriente hayan venido basados en un cometa con tiempo, o sea, cruzar el desierto de Arabia o venirse desde Babilonia, guiados por un cometa. Por más que la figura del cometa se presta, pues no parece sostenerse. Aquí vemos algunos cometas que le llamé trágicos, que sí está registrado históricamente. Por ejemplo, aquello de que Augusto y Agripa vencen a Antonio y Cleopatra. Ya ven que Cleopatra pues compartió su vida y sus encantos con varios de los importantes, particularmente si tenían poder en Roma, ¿no? En el año 30 a.C. apareció un cometa y murió Cleopatra. En fin, no me detengo en otros. Augusto, pues resulta que en el año 14 aparece un cometa y muere Augusto después de que todo lo que ya había hecho y en fin, la famosa época gloriosa de este emperador, ¿no? Total, lo que quiero decir es que los cometas más bien se asociaban con tragedias, no con nacimiento de reyes. Entonces, la hipótesis del cometa, aunque el cometa, como lo mencioné con las fotos y con los dibujitos, sí es un fenómeno astronómico celeste que se presta para indicar, como miren por aquí está pasando algo. La tradición histórica no indica que se usara para predecir nacimientos de reyes. Y, sin embargo, el cometa Halley llegó a su perel, es decir, el Halley obviamente pues, se conoce a raíz de estudios cientos de años después, pero en la época de Jesús, la fecha más factible
o más cercana fue en el 12 antes de Cristo. No recuerdo ahorita si fue una aparición brillante, pero que queda lejos, queda nada cerca más bien queda fuera del periodo de fechas que yo digo, que les mostré, que pueden haber sido las que indican el nacimiento de Jesús. Sin embargo, en el año 66 después de Cristo hubo una aparición del cometa. Ya ven que tiene una frecuencia de 70 y tantos años, 75 años, más alguna diferencia. Y entonces en el año 66 apareció, fue muy visible y coincide con que acuérdense que el Evangelio de Mateo fue escrito en el año alrededor del 70, o sea, alrededor de la aparición del cometa Halley. Por lo tanto, usando estas fechas, algunos autores han mencionado que la narración de Mateo se inspira precisamente en el cometa. Cuando yo muestro la figura de Giotto di Bondone, la imagen esta de la adoración de los magos, es muy posterior, pero yendo al texto de Mateo, bueno, lo que sabemos es que por la época en que se escribió el texto de Mateo, sí que se vio un cometa interesante, el Halley. Entonces, hay varios autores que dicen, volvemos al tema de que sí hubo un fenómeno astronómico que inspiró el texto, pero no necesariamente que es el que guió a los magos, ¿no? Desde el punto de vista del cometa, no sirve para ver que haya guiado a los magos. Paso a la siguiente hipótesis, la de la supernova. El que introdujo, digamos, que una estrella nueva fue la que guió a los magos, fue Kepler. A Kepler le tocó, pues, la estrella nueva, a Kepler y otros de la época, como Clavius, un jesuita astrónomo importante, y otros que conocemos, pues, que observaron una estrella, la supernova más notable que ha habido en la época reciente, no de la antigüedad no sabemos, claro que hay otras, pero de la época reciente, digamos de los años 1500 para acá, no ha habido ninguna otra como esta, que ocurrió en la constelación en la parte sur del Serpentario, el Ofiuco, es decir, el Serpentario. Apareció una estrella muy, muy brillante el 10 de octubre de 1604. Súbitamente, donde no había una estrella, surgió esa que pues ahora ya no es visible a simple vista. Es decir, duró año y medio nada más. Pero lo curioso es que había una conjunción, no en el sentido que ahora se usa conjunción astronómica, que es una alineación norte-sur en el mismo meridiano celeste. No, digamos en un sentido más laxo, había un acercamiento entre Marte, Júpiter y Saturno. Los tres planetas muy, muy brillantes, aquí no está Venus, pero Marte, Júpiter y Saturno, muy cerca unos de otros, y se creía en la época de Kepler, me estoy hablando principio del siglo XVII, se creía que la conjunción de planetas era causa de cometas, o sea que los cometas se generaban, es una de tantas creencias que había, pero que se generaban por la conjunción de planetas, que a su vez eran de mal agüero, como ya dije, ¿no? Entonces, estaban muy al pendiente de esto. Lo que sabemos es de Kepler, porque fue el que documentó más detalladamente toda la cuestión. Además, a eso se dedicaba, a hacer horóscopos y a otras predicciones astronómicas y astrológicas de ambas. En esa época era la misma cosa. Y resulta que estaban Marte, Júpiter y Saturno muy cerca y estaban esperando a ver si aparecía un cometa, y lo que aparece es una estrella nueva que no parecía cometa, ¿no? En primer lugar no se movía y en segundo lugar no tenía cauda. Se quedó fija, y aunque Kepler la observó a partir, según los registros que existen, del 17 de octubre,
fue unos días después de que alguien le avisó que ahí estaba una estrella nueva, y fue tan visible que a simple vista no había telescopios. El telescopio lo introdujo Galileo en 1609, y además era un telescopio muy, muy primitivo. Entonces, todo esto es astronomía de simple vista. Sí había instrumentos, pero no telescopios. Visible durante 18 meses a simple vista. Entonces, fue una estrella muy brillante. Ya dije, no ha habido otra equivalente a esa, una supernova, ¿no? Se puede en la actualidad ubicar dónde está y se ha estudiado con telescopios modernos. Ya no se ven ni siquiera con telescopios de aficionado, pero sí se puede, queda en la actualidad una nubecita. Pero en fin, ese no es el tema, sino acá la estrella de Belén. Entonces, la hipótesis de la supernova, como ya dije, la introdujo Kepler a raíz de sus observaciones de 1604, pero las estrellas nuevas no tenían significado en la astronomía clásica. De hecho, no parece, o sea, tanto en los textos de Hiparco como algunos otros, no le dan ningún valor a una estrella nueva, aunque sí hay algunos registros. Entonces, no explica una estrella nueva que hayan venido, si bien sí llama la atención y sí se le puede buscar una interpretación, no movería a unos sabios de Oriente una estrella nueva. Es un evento accidental, no predecible, y por lo tanto, también con esto de que ocurran ciertas cosas para que se muevan unos sabios de Oriente a Jerusalén, pues no parece cumplir lo necesario para que funcione, ¿no? Estrellas nuevas alrededor del año 1, 47 antes de Cristo en el Camelopardalis, en el 5 antes de Cristo, que duró unos 70 días observable en Capricornio, el 61 después de Cristo, también 70 días en el Boyero, pero también hay que notar esto. Estas observaciones que tengo aquí son observadas en China, no en Occidente. Es decir, ya dije, o sea, en Occidente no había un interés por estrellas nuevas, aunque sí hay alguna por ahí registrada por Hiparco, pero es cientos de años antes de Cristo. Entonces no tiene nada que ver con esto. Entonces, yo digo que la estrella de Belén, más bien dicen los que han estudiado esto, si bien la aparición de una estrella nueva es algo muy interesante que podría prestarse para interpretarlo como la estrella de Belén, no resulta astronómicamente una hipótesis seria, ¿no? Aquí les muestro esta obra de Alberto Durero de 1511, aquí está la fecha grabada, que nada más la pongo porque pone una estrella. Hay otras obras de Durero sobre la adoración de los magos que no tiene una estrella, pero aquí puso en esta, que es una de las clásicas, una estrella sin cauda. Por eso lo pongo aquí, o sea, no necesariamente hay una cauda que indique un cometa. Durero es 200 años posterior a Giotto, que mostré hace rato, pero 100 años anterior a Kepler. Entonces, bueno, es nada más por poner una interpretación artística de la estrella de Belén. Luego viene la hipótesis de la conjunción de planetas. También, como ya dije, introducida por Kepler, por esta conjunción que él estaba estudiando. Kepler era el astrónomo, el mejor, o sea, no sé si ubican que en 1609 publicó su primera ley, aquello que descubrió que las órbitas no eran circulares como se creía, sino elípticas, y luego de ahí en adelante las otras dos leyes, o sea, publicó tres leyes que son la base de la mecánica celeste desde principios de ese siglo, ¿no? Esto es para decir que Kepler era el astrónomo de primera categoría en lo que resultó para la posteridad, para las leyes que vinieron después, Newton, etc.
Las conjunciones tenían un significado en la astrología helénica y la astrología helénica además se extendió a Oriente por aquello de las conquistas de Alejandro Magno. Entonces sí había una cultura, no necesariamente la misma, o sea, la astrología de la época de hace 2000 años no necesariamente era, primero, ni siquiera uniforme en todo el terreno donde en todas las culturas, y segundo, no necesariamente significaba lo mismo que al día de hoy. Es decir, estas creencias pues han ido cambiando, ¿no? O se han ido afinando, vamos diciendo. Pero lo que sí sabemos de la conjunción de planetas es que son sucesos predecibles con anticipación por los astrónomos, porque había ya desde Hiparco, o sea, cientos de años antes, reglas para la predicción de los movimientos de los planetas con bastante precisión. Esos astrónomos es lo que en la narración de Mateo serían los magos. No magos de que hicieran magia, sino que eran una especie de sabios que podían estudiar estos fenómenos. Entonces, nos sirve también la conjunción de planetas porque las podemos calcular al día de hoy con precisión si supiéramos la fecha, ¿no? O si tenemos alguna fecha hipotética, ¿no? Aquí les muestro también, en 2020, hubo la famosa conjunción de Júpiter y Saturno. El más brillante es Júpiter, el otro es Saturno. Este es unos días antes de que se juntaran mucho más. Y también pues se habló, esto fue a finales de 2020, se habló de que fuera la estrella de Belén, ¿no? Si recuerdan eso, circuló mucho, pero si recuerdan no fue algo muy espectacular. Lo espectacular fue que en el mismo campo del telescopio pudiéramos ver con un solo ocular a Júpiter y sus Saturnos y a Saturno, sus anillos y ¿qué dije? Júpiter y sus satélites y Saturno y su satélite Titán, todos en el mismo campo del ocular. Eso nunca en la historia había sucedido. En la historia, digamos, del telescopio, ya dije que el telescopio empezó en 1609, es primera vez que se ve esa cosa, y bueno, pues alguien podría considerar que esta fue la estrella de Belén, pero pues lo que quiero es mostrar que no es un fenómeno espectacularmente a los ojos, sino decir, muy brillante o una cosa por el estilo. Hay varios tipos de conjunciones. Las conjunciones en sentido estricto que puedan ser más o menos cercanas. Aquí importaría saber en qué constelación. Sentido estricto me refiero, permítanme, en este que decía yo que en astronomía se considera conjunción cuando uno está al norte del otro, no necesariamente lo más cerca posible. Luego, conjunciones extremas, aquí digo que sí, me refiero a que se acerquen entre sí, aunque no estén norte-sur. Pues, digamos, aquí usaríamos la palabra conjunción en un sentido un poco más bien laxo, pero que eso es lo que se ve y llama más la atención. Acercamiento de 3 o más planetas, sea conjunción técnicamente hablando o no. Y lo que se llama conjunciones triples. Se llama conjunción triple no cuando se junten tres astros, sino cuando en los movimientos que registran ocurre 3 veces en muy poco tiempo. Entonces a veces juegan unos planetas con otros, uno va, otro viene, y entonces puede haber 3 conjunciones en muy poco tiempo. Aquí podemos ver en diversas fechas, desde el 7 a.C. hasta el 2, diversas conjunciones y en qué constelación ocurrieron. Para no alargarme mucho, me centro en Aries, que era para algunos de los astrólogos de la época el símbolo de Judea, y en el año 6 a.C., que sí cae un poco dentro del periodo del posible nacimiento de Jesús, hubo un acercamiento de Júpiter, Venus y Saturno en Aries. Como veremos enseguida, pues hubo en este año cosas muy interesantes.
en abril de 6 antes de Cristo, fíjense todo lo que ocurrió en ese mes. El día 4, un eclipse parcial de luna, que como constaté alguna vez haciendo los cálculos correspondientes, visibles desde Oriente Medio, ¿no? Conjunción de la luna y Venus, que ya mencioné, ocultación de Júpiter por la luna, visible desde esa misma zona, ocultación de Saturno por la luna y eclipse anular de Sol, visible también en esa zona. Claro, no había las condiciones para saber que iba a haber un eclipse y no había telescopios ni filtros, pero ocurrió un eclipse perceptible como tal en esa misma zona, todo en abril de 6 antes de Cristo. Particularmente un astrónomo que se metió a estudiar el tema de la astrología encontró lo que se llama un horóscopo real, un horóscopo que predice el nacimiento de un rey, como sucedió con varios de los que nacieron en la cultura helénica, tanto en Grecia como en Roma, pues había horóscopos que predijeron que iban a ser un rey importante. Claro, como son esas predicciones astrológicas, funcionan o no funcionan, ya que resulta que hay un rey importante, pues resulta que tenía su horóscopo, ¿no? Entonces, en abril de 6 antes de Cristo, con esto que veíamos, fenómenos astronómicos, sí, yéndonos ya al el terreno de la astrología actual, pero insisto en que en esa época eran lo mismo, Sol en Aries y Júpiter y Saturno en Aries conforman un horóscopo real para Judea. Lo de Judea es porque esto ocurre en Aries. Júpiter visible a la salida del Sol, lo que se llama la salida helíaca, refuerza el horóscopo positivo, según lo que indagó este astrónomo actual, que se metió a astrólogo, a estudiar pues el significado. Y entonces refuerza el horóscopo positivo la presencia de Júpiter a la salida del Sol. Y la cercanía de la Luna lo refuerza aún más. Digo cercanía de la Luna porque hasta hubo, como dije en la tabla anterior, hubo una ocultación. Venus en Piscis refuerza aspectos positivos. Insisto que aquí no estamos hablando de ciencia astronómica, sino de astrología de la época. Y Marte y Saturno tienen aspectos negativos, pero en posición débil. Entonces, como que el resumen de toda la situación del cielo en esa época es que había ahí algo interesante. Y esto se refuerza con la única evidencia que tenemos, la única evidencia, porque la fuente es el texto de Mateo, pero la evidencia física de que ocurrió algo, que no dice aquí estrella de Belén ni magos de Oriente, pero hay monedas acuñadas en Antioquía en el siglo I de nuestra época, esta que es muy de fecha muy temprana, se estima en los años 11 y 12 después de Cristo, una moneda que en uno de sus caras tiene una estrella con Aries. O sea, algo pasó en el siglo I, de modo que ameritó. Por un lado está como se usaba la efigie del emperador, pero por otro lado, Aries y una estrella. Y hay otra que es del año, se estima alrededor del año 50, aquí hay otro emperador, y también está Aries y una estrella con la luna. Entonces, digamos, son las únicas evidencias materiales y que existen al día de hoy que algo ocurrió en la constelación de Aries asociado con una estrella y con algo importante como para hacer monedas en el siglo I. No sé si haya más, pero lo que sí sé es que esto de las monedas fue la aportación de este astrónomo Richard Molnar, cuando porque dijo, bueno, él es coleccionista de monedas antiguas y le llamó la atención cuando llegó esta a sus manos, tratar de encontrar el significado, y entonces
él es el creador de toda esta parte del horóscopo real, que tiene que ver con que posiblemente eso haya sido más factible en las estrellas de Belén. Las monedas de Antioquía confirman la percepción del fenómeno en el mundo helénico, es decir, de que algo pasó con una estrella en Aries, pues tenemos la evidencia física al día de hoy. Confirman la importancia que tuvo el fenómeno en Aries, y Aries tiene que ver con Judea. Entonces, conforman una evidencia, lo pongo con interrogación y si quieren con comillas y con todo lo que quieran, porque no es una evidencia en sentido estricto científico, pero es una pieza que embona bien en el discurso de la estrella de Belén. Conforma una evidencia externa de la estrella de Belén, externa y actual. Entonces, un horóscopo real, del cual las monedas muestran su importancia, tiene varias características más consistentes con el texto y con que esto haya ocurrido. Porque un horóscopo real explica por qué viajaron los magos, los sabios, los que podían prever esto. ¿Por qué viajaron con anticipación? ¿Por qué viajaron hacia el poniente? Aunque dice el texto, hemos visto sus estrellas en el oriente, no viajaron hacia el oriente, sino hacia el poniente. ¿Por qué hacia el poniente? Porque viajaron a Jerusalén. ¿Y por qué a Jerusalén? Pues porque el tema de Aries, ¿no? Que era la capital de Judea. ¿Y por qué buscaban a un rey? ¿Por qué fueron con Herodes y no nada más ahí a un pueblito a ver qué pasaba? No, buscaban a un rey. ¿En qué sentido de la expresión siguieron la estrella? No en el sentido de una flechita que les va diciendo, sino que previeron que en Judea y particularmente en Jerusalén, por el sentido real, fueron, en ese sentido, decía yo, siguieron la estrella. ¿Por qué fueron con Herodes? Pues porque es un horóscopo real. ¿Y por qué Herodes? También esto explica por qué Herodes y los sacerdotes no vieron la estrella. Digamos, anecdóticamente, tampoco los pastores de Lucas vieron ninguna estrella. Perdón, espérenme. Sencillamente porque la cultura helénica no tenía creo que esto lo pongo acá enseguida, bueno, aunque lo repita luego, los horóscopos eran de la cultura helénica y para los judíos, recuerden que todo ese parte de los horóscopos y las creencias astrológicas estaban prohibidas, o sea, su fuente de la verdad eran las escrituras, no los cielos y los fenómenos celestes. Entonces, por eso, los sacerdotes y Herodes no vieron nada interesante, porque es algo ajeno para ellos. Conclusiones. No podemos saber exactamente qué fue la estrella de Belén en sentido astronómico, porque todo y los diversos textos que mostré que existen son textos que desechan de una por una, más o menos como lo fui haciendo yo en esta plática. No es razonable buscar la estrella con expectativas actuales, es decir, con mentalidad actual de astrónomo actual. Es más razonable buscar qué fue la estrella de Belén con los paradigmas de aquella época. Es decir, si vamos a buscar qué es la estrella de Belén, tenemos que poner la mente en qué se entendía en esa época, no actualmente. Lo otro que quiero resaltar, aunque ya lo dije, en abril de 6 a.C., que cae dentro del periodo del nacimiento de Cristo, sucedieron fenómenos impresionantes desde ambos puntos de vista. Cuando digo ambos me refiero a astrológicos, como ya dije en esto ¿cómo se llama? Del horóscopo real, y astronómicos. Si estuviéramos al día de hoy, en esa fecha, con todo lo que sabemos, el mes de abril de 6 a.C. sería una fiesta para los astrónomos, ¿no?
Y por último digo que explicar la estrella de Belén con un horóscopo no supone ni implica creer en la astrología, es sencillamente esto que ya dije de ponernos en la cultura de la época para hacer las interpretaciones, ¿no? Por último, me extiendo un poquitito más en el sentido cristiano, no me voy a cambiar a dar una plática bíblica, ¿no? Para los cristianos, la epifanía es literalmente el sentido de la palabra es la manifestación. ¿A quién? A los demás. O sea, no a los que no están dentro, sino a los demás. A veces se habla de la epifanía, esta fiesta del 6 de enero, la manifestación de Dios a la humanidad, ¿no? En la cultura hebrea, como ya dije, los horóscopos de otros orígenes, o sea, helénicos, no eran tomados en cuenta. El fuerte de la cultura hebrea era sus sagradas escrituras, no observar las estrellas. Entonces, lo que un horóscopo helénico permitía ver en el cielo sobre algo que iba a suceder, no estaba al alcance de la cultura judía aunque obviamente Jerusalén era una ciudad muy cosmopolita ya desde entonces, había muchas culturas, pero para los judíos no había este significado. Entonces, en el sentido cristiano, otra vez, la nueva religión que estaba naciendo o que nacería con Jesús, no era para el pueblo hebreo, era una nueva religión para toda la humanidad. Nada de esto puede probarse con ciencia física, ni con astronomía, por supuesto. Y por último, la estrella de Belén no es un artículo de fe. Si ustedes se van a ver las diversas versiones del credo, resulta que la estrella de Belén, pues no es uno de los artículos de la fe. Entonces, si de todo lo que dije ustedes concluyen, la verdad es que no creo que haya habido ninguna estrella, pues no están quedando fuera del sentido cristiano de la fe, ¿no? Y por último, ahora sí por último, bueno, aquí muy cerca de Guadalajara tenemos al pueblo de Cajititlán, que celebra a los Reyes Magos. El retablo que tiene esa iglesia es verdaderamente impresionante, todo dorado, con sus esculturas antiguas. Aquí están los 3 Reyes Magos, y aquí está una fiesta que a mí me da pavor cada vez que la veo, porque eso es sacar las figuras antiguas, que por lo que veo no son las mismas que están en el altar, pero sacan a los santos a pasear en lancha como parte de la fiesta del 6 de enero. Bueno, pues acá es otro tema, es ya de nuestras tradiciones y de lo cultural que puede resultar interesante, relacionado íntimamente con la estrella de Belén. Por último, tengo aquí algunas referencias, de las cuales la que más sentido me hace son los dos que me muestro aquí a Molnar, Michael Molnar, particularmente un libro que por aquí tengo, que es de el legado, la estrella de Belén, el legado de los magos, donde explica muy ampliamente el tema de esto del horóscopo real y su relación con las monedas que él mismo investigó y conoce. En fin, muchas gracias. Con esto termino mi presentación. Excelente, excelente, muchas gracias. Pues si nos permites dejar de compartir la presentación para entrar en galería. Bueno, pues damos opción, algún comentario de quienes nos están acompañando aquí en la sala de Zoom. Pueden hacer el comentario directamente. Bueno, yo quiero agradecerle y además felicitar al ingeniero Juan Jorge por su presentación. Para la mayoría de las personas, incluyendo los profesionales, los no profesionales o los profesionales de otras áreas que nos acompañan, seguramente esto es novedoso.
Y es novedoso en parte porque nunca nos hemos involucrado con el tema. Pero hay una línea que nos definió muy bien el ingeniero de lo que es la ciencia y lo que es la fe. Entonces, no vamos a entrar en conflicto interior con ese tipo de cuestiones, pero el análisis, ese desmenuzar el tema por las hipótesis existentes, pues se me hizo sumamente interesante. Yo le agradezco porque me siento enriquecido por esta información, porque a lo mejor entré empobrecido. Seguramente para los demás la sensación puede ser algo similar. Yo en lo particular, en lo personal y además en representación de la institución, del hospital, que orgullosamente podemos presumir que el ingeniero nació ahí. El hospital también, a través de las direcciones de las hermanas María Elena y la hermana Rosa Isela, pues le agradecen este momento que, a pesar de que fue casi de 2 horas, lo sentimos como un instante. También agradecerles a Celso, pues, la brillante idea de invitar al ingeniero con este tema. Muchas gracias, sí. En realidad veo que me alargué más de lo que yo mismo pensaba, pero pues así pasa cuando uno se pica con los temas, ¿no? No, y seguramente el tema da para más, ¿no? Seguramente. Sí, da para más, sí. Bien, pues me voy a permitir ahora compartir pantalla y pedirle al doctor Gonzalo nos haga favor de compartir el texto de este documento que tenemos a bien hacérselo llegar al ingeniero Juan Jorge Hermosillo. Sí, con todo gusto, ingeniero Juan Jorge Hermosillo Villalobos, de parte del Hospital Santa Margarita. Le agradecemos su participación como ponente en esta brillante sesión ordinaria del Departamento de Enseñanza Médica que encabeza el doctor Celso Cerda, con este tema de las consideraciones astronómicas en torno a la estrella de Belén, el día precisamente 24 de diciembre del 2022. Y le agradecemos nuevamente todas las direcciones en este sentido, su brillante y excelente participación. Muy amable. Muchas gracias. Un honor otra vez haber participado en esto. Gracias. Bien, pues voy a dar lectura aquí rápidamente a comentarios aquí en el chat de la reunión. Raquel, a todos, muchas gracias. Feliz Navidad a todos. Tenemos también un comentario semejante en la Red Mexicana de Radiotelescopios y pues no me resta más que también unirme a las felicitaciones a nombre de todos. Un tema muy interesante en lo personal, pues que siempre me ha interesado como afición la astronomía. Entendí puntos cruciales, importantes. Creo que pues y todo lo que tenga relación con el cosmos es motivo de que aparezca, de buscar en todos nosotros esta bella afición como lo es la astronomía. Pues no me resta más que agradecer a nombre de todos, especialmente personal, Juan Jorge, la disposición que tuviste en este día tan especial, porque yo lo tomo como un regalo de Navidad. Estamos a 24 horas, pero un poco menos. Pero pues muchas gracias por estar con nosotros en este día tan significativo. Y que tengan una feliz Navidad y que el año próximo sea mejor que el actual todavía. Sí, muchas gracias. Les tengo un pequeño mensaje también de las hermanas, que siempre, pero sobre todo en esta época del año, pidamos a Dios que bendiga a cada uno de los miembros de nuestras familias, nos llene de paz, salud y amor, y no olvidemos que la Navidad
pues la festejamos, pero que no se nos olvide invitar al cumpleañero. Buenos días, feliz Navidad para todos.